No se sabe. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues ahora, como siempre, antes de comenzar vamos a meditar un poquito, meditación de las respiraciones para apaciguar la mente, ¿no? Adoptando postura de meditación, relajar el cuerpo, relajar los músculos, liberar de todas las tensiones corporales y silenciar la mente y enfocando las respiraciones. Las tres primeras respiraciones, que es recomendable que respiréis un poquito más consciente y toma el aire por los orificios nasales y trata de llegar el aire hasta el vientre. Y luego expulsa todo el aire acumulado en el vientre lentamente. Con ese ejercicio después, el modo de respiración, trata de respirar de manera más natural posible y reposa la mente en el estado de respiración hasta que te encuentre silencio en la mente. Pues ahora sí, sientes un poquito la mente más apaciguada, aprovechamos este estado mental, visualizamos que en el espacio esté presente todos los seres iluminados, alrededor de nosotros está presente todos los seres, bajo la presencia de los seres iluminados y presencia de los demás seres, hay que pensar y cultivar la mente de la bodhicitta. Tomamos refugio en ellos. El motivo de tomar refugio en ellos es para beneficiar a todos los seres. Para beneficiar a todos los seres debemos alcanzar la budaída. Con la intención de alcanzar la budaída, recitamos oración de refugio, generación de la bodhicitta y mantenemos esta intención durante toda la sesión de la enseñanza. Página 112.
los méritos que acumula el enseñanza de Dharma, puedo alcanzar el estado de Buda para poder beneficiar a todos los seres. Me refugio en Buda, el Dharma y la Sangha hasta que alcance la iluminación, que por los méritos que acumula la enseñanza de Dharma, puedo alcanzar el estado de Buda para poder beneficiar a todos los seres. Pues ahora, página 122, recitamos oración del mandala y solicitamos a los seres iluminados que nos transmita todas las enseñanzas. Página 348, recitamos alabanza Manjushri y solicitamos que nos transmita toda la sabiduría. 348. Me postro ante mi guru y protector Manjushri, quien sostiene en su corazón el texto sagrado, símbolo de la visión de todas las cosas en su realidad, cuyo entendimiento brilla más fuerte que el sol, sin corrupción ni huellas de ignorancia, que me enseña de 60 maneras con el amor paciente de un padre hacia su único hijo. Todas criaturas atrapadas en esta prisión del samsara, confundidas en la oscuridad de la ignorancia, abrumadas por el sufrimiento, cuya esplendorosa proclamación del Dharma nos despierta desde su polvo de engaño y nos libera de la cadena de hierro que es nuestro karma, cuya poderosa espada de sabiduría abate el sufrimiento donde quiera que brote su semilla, despejando la oscuridad de la ignorancia. Te suplico, oh Manjushri, cuyo magnífico cuerpo está alternado con los 112 marcas de un Buda, quien ha recorrido los 10 estadios, alcanzado la más alta perfección de un bodhisattva y ha sido desde el principio, que amas a todo su brillo y belleza, ilumina mi mente prisionera de la oscuridad, despierta mi inteligencia y sabiduría para que pueda comprender en profundidad las palabras de Buda y los textos que la explican. Dame confianza para practicar el Dharma. Omara Patanadi, Omara Patanadi, Omara Patanadi, Omara Patanadi. Verso 90, 115, verso 121. 115, verso 121, ¿vale? Para lectura.
Por ellos, quienes Quienes son mis maestros, no no se se cuidaron cuidarán ni de sus cuerpos. ¿Por qué soy tan estúpido y actúo con orgullo en vez de ser su siervo? Cuando ellos son felices, los budas se complacen y se apenan cuando se les daña. Si hago feliz, Si hago felices, a los seres, complazco a todos los budas, pero les daño si a los seres daño. Igual que aquel cuyo cuerpo arde en el fuego, no puede disfrutar de ningún placer sensual. A los grandes compasivos tampoco hay modo de complacerlos, mientras estén causando dolor a los demás. con todo el daño causado a los seres, he entristecido a todos los grandes compasivos. Por eso, hoy confieso todos esos actos dañinos y ruego a los budas que me perdonen por mis ofensas. De ahora en adelante, para complacer a los budas, tendré el control de mí mismo y estaré al servicio de todo el mundo. Y aunque incontables seres me pateen la cabeza o me maten, no me vengaré, que así los protectores del mundo se alegren. Sin duda alguna, los grandes compasivos consideran a todos los seres como sí mismos. Aquellos que perciben como seres son budas en sí mismos. ¿Cómo es posible que no los trate con respeto? Eso complace a los que así han ido. Con eso me beneficio verdaderamente a mí mismo, y eso disipa el sufrimiento del mundo. Por lo tanto, eso será lo que siempre haré. Página 93, verso 74. 93, ¿no? Verso 74. Verso 74. Vale. Pues en capítulo la introspección vigilante o atención plena, ¿no? Atención plena. Ok, 74. Bueno, la 74 es, aquí dice, cuando me den consejos sin haberlos pedido, aquellos hábiles en aconsejar a sus discípulos, con respeto los aceptaré humildemente y siempre trataré de aprender de todos. Okay. Entonces, este verso que lo que refiere, que lo que quiere decir es entonces siempre tienes que hay que expresar tus opiniones con la intención de ayudar y con la intención de tener armonía, ¿no? Por eso no importa que te pide o no pide generalmente, ¿no? Y siempre tiene que expresar tus opiniones para que los demás no hagan ninguna acciones perjudiciales. Y también hay ocasiones que tiene que acompañar y tiene que aconsejar ante las personas que se siente, ¿cómo se dice? Muchos culpabilidades, ¿no? Es que siente mucha culpa, Mucha culpa, ¿no? Mucha culpa, para que entonces acercándole a esas personas y aconsejando a esas personas para que ellos puedan liberar de esos sentimientos de pesadez, ¿no? Sentimientos de pesadez. Como un bodhisattva hay que ayudar. Entonces, hay que animarles a amigos conocidos, con habilidad a que practiquen el Dharma, ¿no? A tus amigos, a tus familias, a tus seres conocidos. Entonces, con buena
con buen medio hábiles, ¿no? Con buen medio hábiles, entonces hay que aconsejar a ellos también que ellos realicen acciones virtuosas. Eso es importante, ¿no? Hay que ser hábiles o ser sabio, ¿no? A la hora de aconsejar. Si no, muchas veces, en lugar de realizar acciones virtuosas, te puede responder al contrario. Entonces no tiene sentido, ¿no? Hay que impedir las acciones perjudiciales que realices, ¿no? Hay que hacer favores a los demás para liberar sus sentimientos de culpabilidad. Bueno, lo mismo. Entonces siempre hay que, una persona que va a realizar unas acciones perjudiciales, hay que impedirle esta acción, porque si no le impide, entonces, claro, esa persona, debido a sus acciones perjudiciales, puede generar muchas causas del sufrimiento. Okay. Y luego, aunque no los hayas pedido, si ellos te dan consejos, ¿no? Hay que aceptar con gratitud y considerando ellos como así, con gratitud, y tú tienes que considerar, tú eres como sus discípulos en ese momento, ¿no? Y abandona la arrogancia y el orgullo. Cuando alguien te da buenos consejos, ¿no? Te da buenos consejos, entonces inmediatamente tienes que aceptar esos buenos consejos que si no hayas pedido, ¿no? Y tienes que agradecer a esa persona y tú tienes que considerar como en este momento pues como un discípulo, ¿no? Como un discípulo, y no debe permitir que te sientes orgullo y rechazo a esos consejos, ¿no? Por eso es muy importante, pues, la razón de mencionar todo esto en el capítulo de la atención, ¿no? Atención, porque si no estás atento, entonces, claro, inmediatamente viene y ¿por qué me aconseja, ¿no? ¿Y quién es este, ¿no? Inmediatamente cuestiona quién es el este. Y ya lo sé, ¿no? Y muchas veces nos dicen, ya lo sé. Y en realidad no, pero es algo muy impulsivo, ¿no? Que ya lo sé. O inmediatamente se corta a sus conversaciones, etc. Inmediatamente. Muchas veces te siente que tú eres inferior, que el otro sabe mucho. Hay muchos pensamientos negativos que ya hay, ¿cómo se dice? Aprovechar este momento, ¿no? Y no permite al que esta persona te dé consejo porque eso te siente menos importante, ¿no? Etcétera, pues muchos. Y por eso, para que te siente más importante, entonces dejas de llevar por tu orgullo, arrogancia. Cuando te dejas de llevar por orgullo, arrogancia, que único que te favorece para fomentar tu ego, ¿no? El ego. Entonces, etcétera. Por eso está claro, trata de vivir con atención plena y en este momento tener que agradecer, que bien agradezco, ¿no? Agradeciendo y acepta humildemente, ¿no? Acepta con humildemente y entonces todas esas actitudes en realidad te favorece, ¿no? Nos favorece mucho y te favorece para tu bienestar, ¿no? Ya impide todos tus malestar en el momento que cuando uno se siente mucho orgullo, arrogancia, entonces y te cuestionan, ¿y quién es el este, ¿no? ¿Por qué me aconseja, ¿no? Y ya poquito a poco te frustra y todo comportamiento te vuelve más rígido, ¿no? Y luego te da mucha vuelta, dices, ¿por qué me aconseja? ¿Por qué me está aconsejando? ¿Y qué invita? Y luego tiene mucha excusa para agotar, ¿no? Por eso, para que no te agote, para que sientes feliz, entonces, inmediatamente y con sentimiento de agradecimiento, ¿no? Agradeciendo. Entonces, tus comportamientos mantienen
virtuoso y saludable. Ok. Pues ahora que es 75, ¿no? A todos los que digan algo beneficioso, los apoyaré diciendo, qué palabras tan bien dichas. Y cuando vea a otros hacer el bien, los alentaré en su virtud, elogiándolos. Todas esas enseñanzas, claro, es muy práctico en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y son muy, en realidad son, digamos, pues, instrucciones, una de principales instrucciones para transformar todos nuestros pensamientos no saludables a tener un buen pensamiento. Y además, claro, recordando, familiarizándonos, ¿no? Vamos y recordando todo el tiempo, y porque esa circunstancia nos encuentra en nuestra vida cotidiana en muchas ocasiones, ¿no? Muchas ocasiones, en la vida familiar, vida social, vida laboral, etc., ¿no? En esa circunstancia, ¿no? Pues alguien te dice, ¿no? Alguien expresas palabras virtuosas, ¿no? Palabras virtuosas, que esas palabras contrarrestan todas nuestras emociones destructivas, ¿no? Ahí, no importa que sea una persona como colega o un conocido o amigo, que no es necesariamente una palabra que contrarresta nuestras emociones destructivas, no es necesariamente que digamos, expresado por un maestro sentado sobre el trono, no es necesariamente, ¿no? En muchas vidas cotidianas, muchas veces. En esa circunstancia hay palabras que te, digamos, te favorecen, ¿no? Entonces, inmediatamente tiene que responder, tiene que, pues, y responde a esa persona, ¿no? A esa persona, ha dicho bien, ¿no? Ha dicho bien. Y, digamos, colaborando a sus palabras, sus expresiones, ¿no? Sus expresiones, está bien dicho, y con buena voluntad, ¿no? No como no con una manera irónica, ni con manera ¿cómo dice? Sarcástico, ¿no? Sarcástica, sino con buena voluntad, con buena fe. Hay que decir que ha dicho bien, son palabras muy virtuosas. Tiene que elogiar elogiar a esa persona. De igual manera, cuando veamos una persona se hace una acción virtuosa, ¿no? Hay que regocijar y elogiarla, hablar bien de ella delante de los demás, ¿no? Cuando veas, pues, bien dicho esto, pues, que realiza, ¿no? Pues, ha bien dicho o ha actuado bien. Eso está no con libre de los sentimientos de tomar como ¿cómo se llama? Tomar pelota o hacer pelota, ¿no? Hacer pelota ni con mala intención, ¿no? Con todo con sinceridad, ¿no? Sinceridad, no con entonces evitando a todos los sentimientos de celo y la envidia, ¿no? Envidia, bien dicho, todo eso es realidad. Si no, como esa circunstancia ya aprovecha como sentimiento del celo, emociones con envidia, aprovecha, ¿no? Si no estar cuando uno carece la atención plena, en esa circunstancia muchas veces lo sucede, ¿no? Cuando alguien se hace una buena acción, ¿no? Y la tercera persona
una persona te menciona, ¿no? Esa ha hecho bien, ha sido muy generosa. Inmediatamente, sí, pero bla, bla, ¿no? Y te trata en otro interés, bla, 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 ¿no? Siempre nos viene y que lo que exacta, pues por eso muchas veces si no estar consciente, sin sentido, ¿no? Sin ningún sentido, si no tiene nada que ver con ni vida personal ni vida ajeno, nos generamos un montón de karma negativos, nos generamos como pues sin sentido, ¿no? Pues realidad que no nos aporta nada, ¿no? Y ni personal, ni familiar, ni sentimiento, pero pues por conversaciones ya, pero bla, bla, y al final lo que crea una mala imagen, ¿no? Lo que transmite, ¿no? Inconscientemente muchas veces, ¿no? Dice, y lo que crea una mala imagen, ¿no? Pues una crea mala imagen, esta persona ha creado otra, ¿cómo se llama? Él también interpretaría, ¿no? Basando en esta imagen, ¿no? El concepto. Y luego, claro, el uno al otro, todo está otro, ¿no? Siempre. Por eso muchas veces es muy importante en la vida, es como aprender a vivir con atención plena, ¿no? Observando la propia mente una y otra vez, una y otra vez. Al principio nos puede resultar un poquito pesado, ¿no? Para que te está limitando a todos los poderes del engaño, las emociones destructivas, porque ya está limitando, ¿no? Cuando limita de ellos, entonces, claro, nosotros estamos tan involucrados con las emociones destructivas, nos sentimos un poquito agobio, ¿no? Porque y el riesgo, ¿no? Que, bueno, más que riesgo es, a veces nos causa esos sentimientos, ¿no? Cuando tú te limitas y te sientes que pues... Porque en realidad este es el pues, inicio de tu desarrollo, ¿no? Tu desarrollo. Cuando, si no nos limitamos a nuestros pensamientos erróneos, entonces nos dejamos llevar por un pensamiento erróneo, siempre nos arrastra y nos conduce hacia pues, en el sufrimiento, en el presente, el futuro. Por eso, pues, en esa circunstancia tienen que recordar, ¿no? Esas enseñanzas como un instrumento, ¿no? Un instrumento que puede aplicar cuando en el momento uno se encuentra esa circunstancia, y ya, pues, estoy pasando un poco, ¿no? Inmediatamente hay que cortar. Hay que cortar. Cuando más antes, ¿no? Te cortas, cuando antes cortes, entonces ya limita a todas esas acciones negativas, ¿no? Causa los sufrimientos. Y por eso, claro, y alguien realiza acciones virtuosas, inmediatamente han dicho. Entonces, te resulta incómodo de decir directamente, entonces, por lo menos, ¿no? Qué bien, qué alegría, regocijando, ¿no? Regocija. Cuando más te regocija, claro, la ventaja que tiene el regocijo y es digamos, sin adquirir muchos esfuerzos, puede acumular muchos méritos, ¿no? Puede acumular muchos méritos. Por eso dice, como la persona que realiza unas acciones virtuosas tiene el mismo nivel, esa persona y tú tienen el mismo nivel de su estado espirituales y acumula mérito la misma cantidad que el otro ¿cómo dice? Haya acumulado, ¿no? Y la otra persona tiene más estado espiritual que tú te acumula con el regocijo, acumula mitad. Pero la persona que realiza tiene menos estado espiritual que tú, te acumula doble. Pues tiene sentido porque ¿cómo dice? La razón de acumular mérito sin físicamente no haya realizado, pero psíquicamente tú estás involucrando con este acto, ¿no? Psíquicamente, y qué bien, qué alegría, ¿no? Que haya realizado estas. Psíquicamente está involucrando con este acto virtuoso. La envidia, cuando te sientes los malos sentimientos como celo, la envidia le impide a ¿cómo se llama? Pues participar, no se participa.
no se participa. Entonces, si te participa, claro, físicamente no está realizando, pero psíquicamente está participando con esta acción virtuosa, entonces esto nos favorece, acumula mérito, porque mérito significa madurar la mente. Mérito es un buen medio hábil, mérito es para que con este sentimiento positivo, entonces nos hace, ¿cómo se llama? Nos sensibiliza a nuestro interior, ¿no? Estado interior, interior. Y entonces además está participando con este acto. Por eso está claro, y de igual manera tú te regocijas la acción no virtuosa de otra persona, también te está participando acción no virtuosa, entonces ¿qué es lo que te gana? Te gana un karma negativo, porque la ha realizado, ¿no? Claro, lo mismo que... Entonces, ¿para qué buscamos más negativo? Dentro de lo que cabe, cada uno tenemos, y no tiene sentido de, ¿cómo se llama? Adquirirnos más, ¿no? Entonces, la virtuosidad nos hace falta, entonces merece la pena adquirir más, y porque eso nos hace favor. Por eso es muy importante, siempre con regocijo y con buena voluntad, ¿no? Y entonces llega un momento que te acostumbra, ¿no? Te familiariza, entonces tiene buenas meditaciones. Cuando ya está familiarizado, tiene buena familiarización de vivir con la atención plena, entonces cada vez limitamos más el origen del sufrimiento. Cuando más limitamos, menos nos sentimos el sufrimiento, ¿no? Ok, muy bien. Pues ahora 76. Ensalzaré sus cualidades discretamente. Cuando otros los elogien, yo también lo haré, pero cuando deben mis propias virtudes, reflexionaré sobre su capacidad para reconocer la virtud. Ok, pues aquí, cuando hay circunstancia, ¿no? Que te resulta un poco incómodo y elogiando directamente a la persona, ¿no? Entonces la persona a veces les puede resultar un poco incómodo, ¿no? Hay personas que no les gusta, que se sienten un poco como... a veces puede resultar como infantiles, ¿no? Entonces se molesta, ¿no? Se molesta en esta circunstancia, entonces, ¿qué tiene que hacer, ¿no? Eso puede resultar, ¿cómo se dice? Elocuente, como malas interpretaciones, ¿no? A veces circunstancia cuando dice directamente, depende de la persona, ¿no? Por circunstancia. Hay personas que le gusta que le diga, que alabe, ¿no? Hay personas que no resulta cómodo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esa circunstancia? Entonces, indirectamente tenemos que alabar con buen sentimiento. Sobre todo, la intención es importante, ¿no? Indirectamente. Y cuando se está elogiando a alguien, debemos acompañar a la alabanza y admirar a sus cualidades, en lugar de negar sus cualidades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay 3 personas y hay una conversación que refiriendo por ejemplo, un tal señor, ¿no? Tal señor. Pero a ese señor no le gusta que directamente ante él alaba directamente. Entonces, en otras conversaciones, una persona menciona, tal señor ha donado, por ejemplo, apadrinado un niño de África, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en lugar de decir, apadrinado, pero lo que pasa, no, él apadrina al niño, pero el propio niño abandona, por ejemplo, ¿no? Y en lugar de decir, muy bien, ¿no? En lugar de decir eso, tiene que acompañar con esa alabanza.
Ah, muy bien, que es, la verdad que sí. Yo también lo vi ingresando dinero al año pasado, ¿no? Por ejemplo. Y el año pasado donó a este niño y 500 euros, por ejemplo, ¿no? Como acompañando. Porque si no estar alerta, ya hay otros sentimientos que las emociones destructivas se cuelan, ¿no? Ah, sí, pero la apadrina del niño de África, pero su niño está abandonado, etcétera, ¿no? Y entonces, con un sentimiento de alegría, ¿no? Que esta persona está realizando unas acciones muy virtuosas, entonces está pues elogiando a esa persona, ¿no? Esa persona. Lo mismo, ¿no? Pues cuando alguien te alaba, ¿no? Cuando alguien te alaba, aquí viene, ¿no? Sí. Cuando alguien te alaba, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debes hacer? Y tú no permites sentirte orgullo, ¿no? En este momento. Comprobar que en realidad te posee las cualidades que te atribuyen, sí o no, tienes que reflexionar. Si las tiene, regocijas. O no las tiene, no exageres, ¿no? Si no entonces, y mantiene en silencio. Cuando alguien te alaba, tienes que observar y tienes que comprobar que estas alabanzas me corresponden a mí o no. Si te corresponde y él te dice la verdad, tienes que regocijar que bien esta persona, ¿no? Puede ser con buen regocio, ¿no? Con alegría de que me he reconocido mis cualidades, así que también me alegro, ¿no? Y si no la tiene, entonces tiene que neutralizar, no tiene que exagerar, no hay que pretender a que ya la tengo, ¿no? Y tampoco no es necesario decir que no lo tengo, negando, ¿no? A veces niega y ya lo discute. Entonces mantiene silencio y no hay que hacerle mucho caso. Eso es también importante, ¿no? Cuando alguien... Por eso está claro, en esa circunstancia, sobre todo, no debe permitir que esas circunstancias que te cause elocuentes, ¿no? La envidia, arrogancia, el orgullo, ¿no? Por eso, esa circunstancia tiene que comprobar cuando alguien te alaba, ¿no? Entonces tiene que discernir, por eso hay una anécdota. Un día, un lama impartiendo enseñanza, y el lama dijo, la barba y calvicie, ¿no? La calvicie y el bofio son los adornos de un monje. El bofio y la barba y el calvicio son adornos de un monje, dijo. Es la belleza, ¿no? De belleza antiguamente un poquito gordito. El bocio es la papera esta. La papera, pues eso, más que bofio es un poquito gordito, ¿no? La papada. El bofio es una enfermedad. Sí, bofio es una enfermedad. Sí, papada, ¿no? Hay La papada. papada, un poquito de barba, un poquito de calvicio y se ve un poco elegante, ¿no? Así. Antiguamente, ahora la belleza, la medida de belleza ha cambiado, ¿no? Por eso mi abuela me siempre decía, oye, he visto una novia muy guapa. Yo le preguntaba cómo era, es un poquito gordita. Porque ella la belleza es la gordita, ¿no? La gordura, antiguamente. Entonces yo soy hermoso, ¿no? Y entonces el lama dijo, ¿no? El lama dijo a la enseñanza, ¿no?
el calvicie y la papada, La perilla. la barba, son un adorno de un monje. Un monje que reunía las tres, era un poquito gordito, un poquito calvo y barba. Y subió un poquito el cuello así, que yo lo tengo. Entonces inmediatamente el lama, ¿cómo se llama? Reconoció que subió el ego de este monje y dijo: quien reúne las tres a la vez es un mal augurio. Entonces inmediatamente bajó su cuello. Quien reúne a las tres a la vez dijo que es un mal augurio. Entonces él reunía a las tres y era un mal augurio. Está claro, eso es lo que... Y claro, por eso está claro. Entonces, con esos sentimientos tan alterables, ¿no? Alterable, entonces, claro, es muy difícil de mantener calma, serena, ¿no? Inmediatamente, una palabra bonita que escucha inmediatamente, pues, sube el cuello, ya inmediatamente cuando lo escucha ya lo baja, entonces, entonces uno vuelve muy, como siempre alterado, ¿no? Nunca... Por eso está claro, cuando alguien te elogia, pues, tiene que comprobar que te reúne o no reúne, ¿no? Realidad. Se reúne, muy bien, luego así. Si no reúne, tampoco no hay que... ¿cómo dice? Permitir subir tus egos, ¿no? Sobre todo, siempre cualquier conversaciones que nos realizamos, ¿no? Generalmente, ¿no? Siempre trata de evitar las conversaciones que relacionado con el menosprecio a otras personas, ¿no? Otros seres. Porque esas conversaciones son conversaciones dañinas, ¿no? Conversaciones dañinas. Sobre todo eso, sin sentido, crea una mala imagen la otra persona. Esta mala imagen, claro, es crear malas interpretaciones. Debido a esa mala interpretación, está claro, malos conceptos, etc., ¿no? Sin sentido, que no, digamos, por eso, todos esos tipos de comportamientos hay que evitar, ¿no? Hay que no permitir realizar, porque eso está claro. Todas las conversaciones que contradicen el Dharma, ¿no? Pues el Dharma, sobre todo, nos enseña a reducir nuestras emociones destructivas personales y ajenos, ¿no? Este tipo de conversaciones que aumenta nuestras emociones destructivas y por eso cualquier conversación que nos realizamos trata de realizar algo más favorable, algo virtuoso, ¿no? Algo virtuoso y como directamente o indirectamente no cause perjuicio, ¿no? Perjuicio, malas interpretaciones, ¿no? Por eso, sí, a veces tenemos que conversar cuando uno se llama, pues, vida social, ¿no? Entonces habla sobre la tortilla, habla sobre el tiempo, y bueno, ya esos no son tan... Y por eso lo bueno que tiene la cultura española, y habla mucho sobre las recetas, ¿no? Es una buena técnica, ¿no? Una buena técnica. Pero a veces está claro, depende de la circunstancia, ¿no? Pero a lo mejor en una comunidad budista donde se valora la práctica de enseñanza está bien, entonces habla sobre bodhicitta, etc. Pero fuera de esos, hay a veces, claro, no tan resulta cómodo, ¿no? La conversación. Entonces receta, ya yo creo que además pega muy bien con cultura española, ¿no? Habla mucho sobre la receta y es muy... es algo... un buen costumbre hablar sobre el tiempo y entonces así pues tiene una vida social también y ¿cómo dice?
tampoco no crea el karma negativo respecto a las conversaciones, ¿no? Así, ¿no? Pues hay en realidad, pues, cualquier conversación que nos realizamos no es necesariamente refiriendo a una tercera persona, ¿no? Muchas veces eso es la costumbre que tenemos, ¿no? Cuando conversa dos personas y refiriendo a tercera. Entonces, ¿qué es lo que eso es tercera? Pues no suele mencionar las cualidades que tiene la tercera persona, sino más bien analiza más a sus defectos, ¿no? No, dicho eso es cuando... Y entonces eso está claro, hay riesgo de generar karma negativos. Por eso hoy en día hay muchas conversaciones sobre la ciencia, sobre la naturaleza, pues hay muchos, ¿no? Del tema que eso trata de... Entonces esos tampoco no son tan dañinos, ¿no? Buena noticia. Pues ahora que es 77. 77. Todas las acciones tienen como objetivo la felicidad, aunque es algo que incluso pagando por ello es raro. Por lo tanto, celebraré con alegría todo lo excelente logrado por otros. Entonces, pues aquí refiere, hay que abandonar los malos sentimientos respecto a las cualidades de los otros, ¿no? Cuando a veces no nos toleramos y no nos soportamos cuando veamos las cualidades de los demás, ¿no? Y eso es por eso que cualquier conversación he mencionado antes, ¿no? Cuando veamos las cualidades de los otros, hay que aceptarlo y hay que, ¿cómo dice? Hay que aceptarlo, ¿no? Sus cualidades. Participar, sí. Generalmente cualquier labor que nos realizamos, ¿no? Acciones físicos, verbales o mentales, y realizamos con la intención de obtener propia felicidad, la felicidad, y liberarnos del sufrimiento. Cualquier realidad es la idea común. Cualquier, pues, incluso una hormiga que pues, sale corriendo, ¿qué es lo que busca? Busca bienestar propio, ¿no? Para que se encuentre bien, intencionado y no intencionado, está claro. Y generalmente, basado con la idea de obtener la felicidad y liberar de sufrimientos. Sobre todo como un bodhisattva, ¿no? Como un practicante, como un bodhisattva, pues aquí lo que tratamos, aquí lo que estamos intentando aprender a cómo ser un bodhisattva, ¿no? Realizar como un practicante bodhisattva, específicamente. Entonces, como un bodhisattva, cualquier acciones físicas, verbales y mentales que realizas debe tener como finalidad hacer felices a los demás, ¿no? Por el bien de todos los seres. Cualquier labor que tú realizas, ¿no? Generalmente, y físicamente, verbalmente, ¿no? Un viaje, comer, trabajar, etc. ¿Con qué intención hay que realizar? Para intención de hacer felices a los demás. Hacer felices a los demás. El único trabajo que tiene un bodhisattva es hacer felices a los demás, digamos, es equivalente al obtener la propia felicidad. Este es. Por eso, claro, me la repetía, ¿no? Yo tengo me la repetía, que él tenía una transmisión de que puede realizar las prácticas virtuosas mientras comiendo, durmiendo, andando, ¿no?
porque todas estas acciones él realizaba con la intención de bienestar de todos los seres, ¿no? Intención de bienestar de todos los seres. La razón alimentar para que no tener propia salud solo, sino la razón alimentar es claro, es para que pueda atender a los demás. Para atender a los demás es importante tener una buena salud. Para tener una buena salud tienen que alimentar una buena alimentación. Entonces, claro, cada cucharada que toma en realidad está realizando una práctica de la bodhicitta. Cuando uno carece de esta intención, entonces si uno alimenta, claro, pues muchas veces está pues la alimentación que está relacionado con el apego, ¿no? El motivo de alimentar muchas veces puede alimentar por el odio. ¿Cómo se alimenta por el odio? Por ejemplo, alimenta para matar, para volverte fuerte, para la razón de buscar la fuerza, para que yo pueda dar un golpe al pues, su enemigo, ¿no? Por ejemplo, los boxeadores. Esos boxeadores alimentan y consumen muchas vitaminas, por el motivo es para que ganar la batalla, ¿no? Ganar la batalla. Pero claro, esas batallas muchas veces intencionado con el odio, ¿no? El enfado. Entonces está cada cucharada que toma alimentando su enfado. Pues ya a veces está por el apego también. Apego puedes para tener una buena figura, pues atractiva, etc. Entonces alimenta, etc. También por apego. Pero ¿verdad? Evitar todos esos sentimientos, malos sentimientos y malas intenciones. Entonces alimenta con la intención de, claro, y para bienes de todos los seres, debo atender. Para atender tengo que tener una buena salud. Si no me carece la salud, tampoco no puedo atender. Entonces está claro, una piedra mata dos pájaros, ¿cómo se llama? Sí. Un solo tiro mata dos pájaros. Tú te alimentas bien, alimenta la bodhicitta, ¿no? Y etcétera. Cualquier labor que nos realizamos trata de... Y con esa intención, ¿no? Con esa intención. Entonces eso es realidad, es muy beneficioso porque nos abstiene, ¿no? En muchas ocasiones, abstiene muchos malos sentimientos personales. Cuando alguien te culpabiliza, ¿no? Con esas, pues, pensando, bueno, pues, culpabilizándome que este comportamiento le hace feliz, yo me siento alegre, me siento feliz, ¿no? Con esta actitud, realidad, y con un poquito de ese sentimiento, te contrarresta o te evita todos esos tus sentimientos de rabia, frustración, irritaciones, ¿no? No te irrita tanto, ¿no? Cuando alguien... etcétera, etcétera. Por eso, ¿no? El resumen es como cualquier labor que tú realizas, hay que realizar con bienes a todos. Si tú realizas con digamos, con esa intención, esos sentimientos, entonces a ti siempre te encuentra la felicidad, feliz, ¿no? Te encuentra feliz, te encuentra mejor, te encuentra feliz. Por eso esa felicidad en ninguna tienda te puede vender. La felicidad es algo muy personal, ¿no? Hoy en día la felicidad proporcionado respecto a lo material, ¿no? Lo material. Pero en realidad la felicidad es algo muy personal y depende de cómo te encuentras tu interior, ¿no? No es necesariamente, depende del, ¿cómo se dice? Tus bienes materiales, ¿no? Por este bienestar, está claro, aquí dice, Shantideva dice, en ninguna tienda se puede comprar, ¿no? Se puede comprar. Único que te puede cultivar a nivel personalmente. Por eso, cualquier
Y sobre todo cuando veamos y a los demás, salud, bienestar, ¿no? Entonces, y cualquier factor que les, digamos, que les hace feliz, inmediatamente pues, hay que regocijar, en lugar de diciendo, él tiene, a mí no. Él siempre encuentra buen trabajo, a mí nunca no me encuentra, ¿no? Él siempre tiene éxito en su pareja y yo no, etcétera, ¿no? Entonces está eso, pues, y más bien te atormenta, ¿no? Te tortura. Pues cuando vea a esas cualidades a otros, qué bien, qué alegría, ¿no? Qué alegría que está. Por lo menos una persona ya tiene como un buen trabajo, una buena familia, una buena salud, ¿no? Etc. Entonces, eso está de realidad, tú te participas de su felicidad. Tú también te participas de su felicidad. Físicamente no lo gana, pero psíquicamente ya lo mantiene, ¿no? La mantiene. Porque si no, es el típico, es el eso, ¿no? A mí no me sale nunca lo bueno, yo hago de todo, pero el otro no hace de nada, siempre tiene todo. Entonces nos asciende mucha frustración y rabia. Esa frustración y rabia te machaca más y te empeora, ¿no? En lugar de que te causa el mal humor y con muchos perjuicios. Y mucho perjuicio, y antes de buscar el trabajo, seguro que me va a rechazar, ¿no? Y va ahí con la intención, seguro me va a rechazar. Entonces, no se actúa de una manera, no actúa de una manera natural, sino con muchos, anticipando, ¿no? La circunstancia y exigiendo. Entonces, muchas veces el propio comportamiento ahuyenta tu propia felicidad. Por eso hay que entrenar. Cuando aparece hay personas que tienen esa tendencia, ¿no? A veces tiene tendencia. Entonces, claro, recordando esas enseñanzas, pues esos no debo hacer porque eso me hace daño. Entonces, cuando tú te alegras a la felicidad de los demás, ¿no? Estos también, pues, agradece a los demás, ¿no? Agradece a los demás. Con ese sentimiento del agradecer, ¿no? Agradecimiento, entonces también te genera acumular méritos, ¿no? Cuando más mérito que te acumula, ¿no? Entonces, digamos, pues colma tus deseos, ¿no? Colma tus aspiraciones. Por eso claro, podemos hacer los méritos de una manera sin requerir muchos esfuerzos, ¿no? Pues ahora 78, ¿no? Sí. Actuando así, nada pierdo en esta vida y me aportará mucha felicidad en las futuras. Pero por actuar erróneamente estaré triste y sufriré, y en vidas futuras experimentaré un inmenso tormento. A través de esos argumentos, entonces no debes sentirte la envidia, el celo, ¿no? Porque alegrando la felicidad de los demás, ¿no? Alegrando la felicidad de los demás, digamos, el sentimiento de alegría, ¿no? En realidad nunca te hace daño, ¿no? Ese sentimiento de alegría nunca te hace daño respecto a tus bienestar físicas, bienestar materiales. Desde luego, claro, y ese sentimiento de alegría,
Y haber sentido alegría a la felicidad de los demás, eso te genera karmas positivos, ¿no? Ese sentimiento de alegría genera karmas positivos. Este karma positivo, claro, te causa obtener la felicidad en ahora y en el futuro, ¿no? En este momento te siente alegría, ¿no? Al sentimiento de alegría te contrarresta la tristeza, ¿no? No sientes la tristeza. Con ese sentimiento de alegría, claro, te anima a realizar acciones positivas. Con esas acciones positivas, claro, en el futuro obtiene la felicidad. Por eso, claro, merece la pena sentirte alegría. Qué bien, ¿no? Pues, en lugar de cuestionando, ¿no? Siempre, si no, a veces por costumbre, ¿no? Tenemos que siempre comparando, ¿no? Nos tenemos yo y los demás, ¿no? Yo y lo otro tiene, yo no lo tengo, ¿no? Y, por ejemplo, yo cuido mucho, pero él siempre me diagnostica enfermedades, ¿no? Como me salen muchas enfermedades, el otro no se cuida, ni se hace ejercicio, siempre tiene buena salud. Entonces llega un momento que nos siente la injusticia, ¿no? Es el injusto, ¿por qué? Entonces este por qué nunca te va a encontrar una buena respuesta. ¿Por qué? Bueno, a ti te ha tocado, ¿no? Entonces llega un momento que cuando el otro disfruta la salud, te frustra, ¿no? Pues que no soporta al bienestar del otro, ¿no? No soporta cuando la salud. Entonces llega un momento que cuando te vuelve tan negativo que de repente te escucha una novedad, una noticia, dice que el vecino ha diagnosticado una enfermedad, cáncer. ¡Anda, mira! ¡Qué bien! Ahora yo he dicho, ¿no? Lleva un montón de tiempo que yo le dije que no haga eso, no haga eso. Ahora mira, te sientes un poquito de alivio, ¿no? Pero al fondo está regocijando, apreciando la enfermedad. Pero en realidad, pues te vuelve muy negativo, ¿no? Está el riesgo. Y pues está así, pues, y no te favorece nada. Es sin sentido, ¿no? Sin sentido está generando un karma negativo, porque a veces pues al contrario, ¿no? Pues en cambio, dice, si menospreciamos las cualidades de otros, sentiremos celos y censuraremos, ¿no? Estaré siempre de mal humor, sembrándonos las semillas para padecer el sufrimiento en el futuro. Sufrimos ahora también, ¿no? Con envidia, ese sentimiento, y todo el tiempo con mal humor. Eso ha mencionado, ¿no? Entonces hay riesgo de volverte tan negativo que llega un momento que no soporta y te alegra al malestar de los demás y te tortura al bienestar de los otros, ¿no? Entonces, está claro, no tiene ningún sentido. ¿Qué sentido tiene actuar de esta manera, ¿no? No te favorece nada. Y por eso en realidad todos esos versos son muy útiles, ¿no? Útiles y muy prácticos si tú realizas sinceramente, ¿no? De esos también, y interiorizando sinceramente. Entonces cada vez te sientes el cambio, ¿no? Sientes el cambio y sientes algo notable, ¿no? Los cambios notables, y entonces aparentemente no te da tiempo de recitar el mantra o pues realizar tus prácticas espirituales, etc. Pero tampoco no tiene que sentirte como que te falta algo, ¿no? En realidad la práctica lleva consigo, y
Por eso esas prácticas tenemos que realizar en nuestra vida cotidiana porque nos encuentra muchas oportunidades de realizar esas clases de prácticas, ¿no? Hay otras prácticas que no nos da tantas oportunidades. Esas son siempre, ¿no? Como frecuentemente, pues tú te quedas con un amigo para tomar un café y ya tener todo oportunidades que tú la encuentras. Y entonces está claro, el tiempo que toma el café, entonces toma un poquito de enseñanza, un poquito de práctica. Entonces ya te toma café, enseñanza, la práctica, todo a la vez, ¿no? Oh, qué bueno. Ahora 79. Cuando hable, lo haré de un modo apropiado, coherente, dejando el significado claro, siendo agradable, sin apego ni aversión, suavemente y con moderación. Claro, también está muy relacionado con nuestra vida cotidiana, sobre todo en el mundo, en una sociedad laica, ¿no? Una sociedad laica, sobre todo, ¿no? Entonces, está relacionado con el vida laica, ¿no? Vida monástica es un poquito más fácil porque ya donde se valora más el silencio, mantener, observar, interiorizar, atención plena. Aquí si tú actúas de esta manera, tenemos miedo de que los demás me etiquetan como saborido, ¿no? Saborío, ¿no? Qué saborío, qué frío, qué saborío, qué aburrido, ¿no? Etcétera, qué seria, o qué etcétera, ¿no? Qué antipático, y tenemos miedo, ¿no? Para tener esta clase de imágenes. Entonces nos actuamos ahí a conversar y a veces tenemos que buscar oportunidades para que te puede hablar, ¿no? Y a veces hablamos dos a la vez, y porque tenemos tantas ganas de hablar, ¿no? Y llega un momento que no queremos perder la oportunidad de hablar todos esos, ¿no? Y entonces llega un momento no hay conversaciones, sino el eco, ¿no? Y los dos hablando etc. Entonces está como un practicante para tener una buena armonía, ¿no? Las conversaciones, de qué manera hay que realizar. A la hora de pues, hablar con los demás, cuando hables con los demás, debes hacerlo con sinceridad, ¿no? Sinceridad, confianza, manera coherente y afectuosa, ¿no? Honesta, ¿no? Con confianza y con serenidad también, ¿no? También afectuosa. Entonces cualquier conversación que tú realizas con la intención de beneficiar, ¿no? Para que aportar, para que pueda pues, aportar intelectualmente o aportar pues, psíquicamente, etc. Hay muchas formas de aportar. Y todas las conversaciones que tú haces también con una buena coherente, ¿no? Las palabras anterior y hace 15 minutos dice una cosa y después de 15 minutos dice otra cosa y a veces está claro y no hay una buen orador, ¿no? Como un buen orador. Y también que fácil de comprender también, ¿no? Para que no genere inseguridades. Y también esas palabras que le resulte agradable al oído y al sentimiento de otras personas, ¿no? Entonces, a la hora de conversar, ¿con qué intención? Para intención, pues, evitar manifestar el odio, apego, evitar el odio, apego, ¿no? Que no manifieste tus sentimientos, el apego, el odio, envidias negativas, para que no evitar esos. La intención, pues, evitar tener malas intenciones, ¿no? Y también hablar con moderación, ¿no? Con moderación. Si no hablas con moderación, entonces te causa mucho agotamiento, pues altera mucho. Por eso hay una analogía entre una tortuga y dos
cisne, ¿no? En una ocasión, los tres hicieron buen amigo porque compartía un lago. Hubo una sequía en este lago, entonces la tortuga le pidió, porque los dos cisnes decidieron a trasladar al otro lago, ¿no? Otro lago. Entonces la tortuga le pidió, por favor, que si cuando vayáis vosotros, llévame con vosotros, porque aquí ya no voy a sobrevivir. Entonces los dos cisnes dijo, vale, te podemos llevar, lo que pasa tú tienes que comprometer, ¿cómo se llama? Sí, comprometer. Tienes que comprometernos algo, ¿no? Entonces, ¿qué compromiso es tengo? Prometer o Sí, o comprometer. comprometer, ¿no? Sí, Comprometer. comprometer, sí. Entonces él dijo, los dos cisnes dijeron que en el trayecto del camino tú no te puedes hablar. La tortuga era un poco charlatana, ¿no? Un poco charlatana, es el riesgo. Entonces los cisnes dijeron que en el trayecto tú no te puedes hablar. Si no te hables, si no hablas, nosotros te podemos llevar. La tortuga dijo, oh, sí, os voy a comprometer porque no voy a hablar, voy a mantener en silencio y no voy a hablar. Entonces la tortuga, los dos cisnes buscaron un palo. Entonces, claro, en este palo dijeron a la tortuga, tú tienes que morder en la parte central del palo y nosotros vamos a morder a las dos esquinas, así te podemos trasladar. Entonces él dijo, ah, sí, qué bien. Entonces él mordió, ¿cómo se dice? Aquí así, ¿no? Sí. Mordió en el... Y los dos volaron, ¿no? Y la tortuga está colgada en el medio, ¿no? Volaron, atravesando el pueblo, ¿no? Entonces en el pueblo dijeron, ah, mira, hay los dos cisnes, qué compasivos son, porque está trasladando, llevando, transportando una tortuga, ¿no? Ah, ¿qué es? Todo el mundo elogiaba a los dos cisnes. Esos elogios la tortuga no soportaba. Anda, ya lo mordía la lengua, ¿no? Y llegó un momento que él dijo, es que no son tan compasivos porque la idea fue mía. La idea fue mía porque yo la dije y inmediatamente tuvo que, para hablarle de esa forma, tuvo que abrir la boca. Abrió la boca y lo resbaló y se cayó en el suelo y se mató. Por eso, claro, a veces si no habla de una manera moderada y nos causa muchos problemas que nos sucede por las conversaciones, ¿no? Hoy en día, por eso, claro, hablar también de manera moderada, ¿no? Y la otra también le permite ofrecer para que hable, ¿no? Entonces cuando ya otro habla, entonces hay una buena coherencia, armonía, uno habla y otro escucha. Por eso muchas veces, y eso es lo que también sucede, ¿no? Entiendo esas enseñanzas, ¿no? Para tener una vida armoniosa. Hay un sutra solicitado por un señor que se llamaba Lodrui Gyatso. Lodrui Gyatso significa, literalmente significa sabio como el océano, ¿no? Tener tanta sabiduría como el océano, ¿no? Entonces en ese sutra Buda dijo, cualquier palabra que tú expresas, la palabra debe reunir una palabra libre de, digamos, falta de energía, ¿no? Y a veces pues expresa una palabra, pero como un poco, ¿cómo se llama? Poco alegría, ¿no? Con poco énfasis. ¿Cómo? Con poco énfasis. Un poco fácil, con un poquito Énfasis. énfasis, tampoco, pues muy apagado, ¿no? Como, es un poquito de, está según, ¿no? El tono tampoco no sea muy elevado y tampoco no muy apagado, ¿no? Falta de una palabra libre de desánimo, está así mejor, también libre de desánimo, ¿no? Para con buen ánimo.
y tus palabras no sea borrosa, ¿no? Borrosa, como que no clara, o confusa, o borrosa. Confusa. Confusas. No, Poco clara. poco clara, como... No sé, Más claro, que- es confuso. Confusa es el que te crea confusiones, ¿no? Sí. Es que no crea confusión porque no te entiende, ¿no? Yo creo que un poquito borrosa. Hay personas que cuentan cosas y La imagen, borrosa bien la imagen. Bueno, una pero palabra también se poco puede clara, llevar una tampoco palabra. clara. ¿no? Sí, eso sí, Clara. mejor. Un poco claras. Poco Mejor clara. poco clara. No, y no confusa, ahora viene, no confusa. Que para que no genere confusiones, clara y que no crear confusiones. Y palabra para que no, y tampoco no violento, ¿no? No violento, pues a veces, y palabra libre de menosprecio, en esas palabras que no expresan como sentimiento del menosprecio, ¿no? Menosprecio. Y palabra libre del... Esa palabra no es causado por el apego, no es causado por el apego. Pues una palabra poco energético es un defecto, ¿no? Una palabra pues poco clara es otro defecto. Una palabra que crea confusiones, otro defecto. Una palabra que genera pues una palabra violenta, ¿no? agresiva, ¿no? Agresiva. Una palabra menosprecioso, que menosprecia, no expresa, ¿no? El quinto. El sexto es una palabra causada por el apego, ¿no? En cualquier conversación que nos realizamos, libre de estos 6 defectos de la palabra. Trata de, pues, para liberarnos de estos, mejor no hablar. A veces nos resulta más guapo sin hablar. La única manera de evitar esos 6, no hablar y no hablar. Mejor, ¿no? Generalmente, ¿no? Generalmente, pues esos... Por eso, pues todas las tradiciones recomiendan hacer meditación de silencio, ¿no? De silencio, realidad, tiene mucho sentido, ¿no? Tiene mucho sentido porque pues, no solamente la palabra altera a nuestro entorno, sino altera al nivel personalmente, porque palabra y la mente, la palabra es la vibración de la mente, podemos decir, ¿no? Porque entonces esa vibración, ¿no? Por eso pues, se altera, pues, exceso, afecta directamente el elemento del aire, la energía, ¿no? Ese elemento del aire está relacionado directamente con la mente. Por eso, claro, muchas veces si tú lo observas, ¿no? Con esa idea, el día que tú tienes que hablar mucho, ¿no? Y en esa noche te agota, ¿no? Llega un momento que te vuelve muy sensible y te agota más, porque claro, pues, porque la razón de agotar es todas las palabras que tú estás diciendo, hay que pensar antes, ¿no? Hay que pensar antes. Si no lo piensa, entonces la mente está claro, está demasiado actividades. Reverberación. No, dejaste. Agotar. La mente tiene que pensar, ¿no? Tiene que pensar. Entonces está claro, a veces está claro, de momento todos tenemos límite, ¿no? Entonces nos llegamos a alcanzar ¿cómo se llama? Y nos agota muchas veces, agota más que si fuera trabajando en el campo. En el campo tampoco nos agota, pero no tanto agotamiento que uno va a hablar, ¿no? Entonces, por eso tú tienes que hablar, tienes tiempo de hablar, mi día, ¿cómo se llama? 1 hora, vale, 40 minutos habla, 20 minutos descansa, para que el otro le deja, ¿no? Para que hable 20 minutos. Entonces ya tiene, por eso muchas veces, claro, entiendo, ¿no?
en el mundo de los profesores, hay muchos, no solamente una persona que tiene tendencia de hablar, sino por el habla, ¿no? Sí. Hablar es relacionado con vida laboral. Entonces, en una ocasión, una profesora me dijo que y muchos de profesores, ¿cómo se llama? Recetado por antidepresiones, ¿no? Antidepresivos. Porque entiendo porque, claro, porque su vida es relacionado con el dar cursos. Entonces, si no lo observa, porque a veces está, claro, alerta mucho el elemento del aire. El elemento del aire está, claro, si no lo mantiene de una manera equilibrada, claro, no se da. Entonces, entonces el mundo está muy intelectual, agotamiento, ¿no? Y cuando agota la mente, y llega un momento que te vuelve muy sensible, es un nivel personalmente. El día que tengo que hablar mucho de enseñanza, el final del curso ya llega, pues incluye todo, ¿no? Agotamiento, elemento del aire también ha subido, y ya, pues, cualquier actitud de los discípulos ya, pues, ¿cómo dice? Irrita más, ¿no? Tu capacidad de tolerancia cada vez reduce la irritación. Llega un momento ya, pues, ya me voy, ¿no? Porque el elemento ya, pues, ese elemento del aire está claro, hasta que no se calma el elemento del aire, tampoco no calma la mente, ¿no? Entonces todo tiene que mantener en equilibrio. Por eso hablar, la moderación es importante, ¿no? Moderación es importante para tener. Por eso muchas veces está claro. En muchas prácticas recomiendan hacer práctica de silencio, ¿no? Pero otro extremo tampoco, ¿no? Hay que, pues hablar es una cualidad particular de los seres humanos, ¿no? Cualidad particular, en general los animales normalmente no tienen tantas capacidades de verbalizar. Entonces ya eso es también, pues esta cualidad particular de los seres humanos tenemos que aprovechar para que nos favorezca, para que no nos cause. Por eso está claro. Y entonces hay muchos síntomas, ¿no? Cuando llega un momento que tú cuando te sube mucho el elemento del aire, hay ocasiones que te fluye. Cuando te fluye tanto, tienes que parar un poco. Ahora tengo que parar. Si no, luego te duele todo la mandíbula. Tienes que parar. Y llega un momento que ya todo te molestando, ¿no? Irritando, cualquier conversación irritando, es otro síntoma de que ya está saturando, ¿no? Hay una saturación. Entonces esas saturaciones llega un momento que, claro, pues cuando satura mucho el elemento aire, a veces por el zumbido, ¿no? Claro, el oído, sí. Son reverberaciones. Sí, oído, ¿no? En oído, mente. Oído, sí, te suena como ruido, zumbido. Eso ya tiene un síntoma de calmar también, ¿no? Tiene que calmar. Y otro es pues llega un momento que ya te cuesta dormir también. Te siente en el tumbado, pero siente como levitado, ¿no? Eso es también otro síntoma. Eso es saber, los síntomas son buenos para relajarnos, ¿no? Porque cuando vienen esos síntomas, entonces, pues, a veces es recomendable tomar sustancia relajante, ¿no? Como relajantes, tila, masaje, etcétera, un poquito de descanso, ¿no? Hay muchos. Y un buen baño de aceite, etcétera, ¿no? Es para que te relaje, ¿no? Algo relajante, ¿no? Relajante para tener. Bueno, por eso hablar es muy. A la hora de hablar necesitamos mucha atención, ¿no? Si no, por eso está claro, una de las razones de impedir la charlatanería
Porque si no impide la charlatanería, entonces charlatanería es un inicio, ¿no? El inicio de eso es todo malestar. Malestar, por eso y la charlatana en sí directamente no es un karma negativo. Pero lo que pasa puede conducir o puede provocar en muchos los demás, los otros, entonces Buda impidió, ¿no? Que es considerado como algo negativo. Si generalmente charlatán en sí, tal cual, no es como acción de matar, ¿no? Una acción de matar directamente, claro, causa daño, ¿no? Una palabra de un insultante, ¿no? Una palabra insultante directamente pues le hiere al sentimiento del otro, ¿no? Charlatán no directamente, claro, hablamos sobre el bla bla bla, pero claro, una vez, dos veces, entonces nos provoca, nos genera acumular muchos malestar al final. Por eso está claro hablar con moderación. Bueno, ahora, por eso pues a la hora de hablar, tiene que recordando esas enseñanzas y estar consciente, ¿no? Pues está muy fluido. ¿Por qué fluye tanto? Ahora tengo que descansar un poquito, ¿no? Tengo un minuto de descanso. Bueno, por eso pues la palabra y la mente tienen claro, una conexión muy directa, ¿no? Conexión directa. Por eso entiendo aquí es el enfermedad, pues, bueno, enfermedad, más que enfermedad, bueno, enfermedad mentales, ¿no? Psíquicas. Trastornos, ¿no? Trastornos y alteraciones, esos, muchas veces el índices, ¿no? Índices de trastorno se puede tener en el mundo donde hay más intelectuales, ¿no? En el mundo hay poco intelectual que en el campo, ¿no? Viven en el campo, normalmente que no son tan intelectuales, son más bien prácticos, ¿no? El campo. La mente es bien calma, ¿no? Porque no es tan... físicamente tiene también actividades. Eso es también, yo creo que a veces ayuda a calmar la mente porque ya se encuentra un poco más, te duerme mejor, etc., ¿no? El mundo de intelectuales está claro, es más bien el físico no tiene tantos, pero intelectual. Entonces viene pues mucho acceso, ¿no? Acceso de pensar, acceso. Entonces acceso tampoco no es saludable. Por eso está que normalmente, la verdad que hasta que no llegaron en Europa, no sabía bien, no definía bien qué es la depresión. Claro, no teníamos una palabra, cuando vivía en la India, en el monasterio, no teníamos definida una depresión. Es como, un poquito de tristeza siempre todo el mundo tiene, ¿no? ¿Quién no tiene? Hay momentos que siente triste, hay momentos que siente un poquito de alegría, es normal, ¿no? Pero depresión, tal cual, no sabía No había un término para definir, ¿no? Que el tal cual depresiones. Y cuando la veía un poquito de una persona que tenía un poquito de... a lo mejor estaba deprimido, ¿no? Pero nadie se daba cuenta que es como una... no etiquetaba como es una depresión, sino, pues está un poco triste, bueno, vale, no, lo pasará, ¿no? Y es cierto, y por eso, claro, pues el mundo donde vivimos actual, ¿no? Es un mundo muy intelectual, todo intelectual. Entonces aquí, claro, comprendí qué es lo que depresión, ¿no? Entonces ahora recordaba así, en tal año mi amigo hizo algo, ahora yo lo creo que él estaba deprimido, ¿no? En ese momento no sabía que él estaba deprimido. Ahora, por los síntomas, lo que describe, todo eso. Tal año mi amigo ha hecho algo, estaba deprimido. Como una cosa, ¿no? Porque es un mundo intelectual. Y
quería explicar un Sí, pequeño detalle. El aumento de la depresión y la ansiedad se relaciona más con el desarrollo materialista de los últimos decenios en Occidente, porque antiguamente no había tantas personas con depresión y ansiedad. Más bien parece ser, según dicen los psicólogos, que están más relacionados con la cultura actual, de materialista y bueno. Claro, claro, engaños, apegos, engaños, sí. El individualismo, Sí, y sí, además claro. el desarrollo cultural de los últimos 50 años, sí. Eso, en ese sentido, claro, entiendo, ¿no? Muchas veces se dice, ¿no? Como las personas de los países tercermundista, ¿no? Sí. Son más felices que las del primer mundista. La razón es porque en el primer mundo tenemos más distracciones. Entonces el engaño está más activo. ¿No? En el tercer mundo tiene menos distracciones. El tigre está dormido ahí. El tigre es dormido. Y antes era así también. Sí, claro, porque no tiene tantos... Mis abuelos eran. Claro, claro. Entonces inactivo, ¿no? Pero no es el que la persona es, como dice, mejor y peor. Por eso, claro, en muchos tercermundistas, cuando llega a los países europeos, se vuelve igual, ¿no? Y al fin de cabo se convierte, porque aquí ya despierta el tigre, ¿no? El tigre y todo el tiempo mordiendo, generalmente, ¿no? Sí, sí. Es que esta cultura materialista nos lava un poco el cerebro de que necesitamos muchísimas cosas para ser felices. Claro, y si no las tenemos, caemos en depresión o en ansiedad. Ese es el problema. Este es el primer herramienta principal herramienta del capitalismo, ¿no? El lavado de cerebro. El capitalismo investiga e invierte tanto para que busca la publicidad e invierte, ¿no? ¿De qué manera Hacerte feliz. hacer para poder vender? Por eso es la teoría de cuando desarrolló el industrialismo, entonces evolución industrial. Así que, claro, antes la crisis es algo nuevo también, ¿no? Algo nuevo, porque en el antes un pueblo había un curra, un zapatero, y nadie faltaba el zapato, y todo tiene trabajo en el campo. Pues ahora, claro, el fabricar el zapato dice que no solamente fabrica un zapato, sino 10.000 zapatos, ¿no? 10.000 zapatos hay que buscar dónde puede vender, ¿no? Entonces, claro, zapato para jugar tenis, zapato para correr, zapato para la oficina, zapato para... Los zapatos, hay tantos zapatos que ya, claro, llena... Eso es de acuerdo, sí. Pero no solo que necesitamos más cosas de lo que realmente necesitamos, sino que además es terrible no tenerlas. Claro, entonces, claro, ese lavado de cerebro es lo que produce ansiedad y depresión. Claro, claro. Claro, también muchas veces no es el que tú necesitas, sino el otro lo tiene, ¿no? Y cuando tú no lo tienes, siente menos importante. El otro tiene, a mí no. Entonces, pues, por eso, esa es como una atadura, ¿no? Como que cómo nos ata. Por eso digo que es curioso, cosas detalle, ¿no? Antes de tener el coche, no tenía atadura de coche, porque desde que tengo el coche tengo una atadura. El coche me favorece mucho, ¿no? Pero ahora tengo una preocupación también. ¿Ahora qué hago el coche? ¿Se lo vendo o no lo vendo? ¿Averío o no averío? ¿Me va a pagar o no? ¿Ahora me va a llegar o no? Va a tener que renunciar. Claro, claro, eso es una atadura, ¿no? Entonces, en ningún momento me genera una intención de, ya vale, voy a renunciar al coche, ya no voy a tener coche, el coche no me va. En muy pocas oportunidades que me sucede, me plantea, ¿no? Lo que me plantea es, ¿cómo puedo adquirir un coche nuevo, no? ¿De qué manera yo puedo? Ahora que todo el tiempo está en un coche, de igual manera hay un montón, ¿no? Ropas, casas, hay... ¿Cómo? Está contaminado ya. Eso, lo digo, ¿no? A veces yo cuestiono, ¿no? Yo pregunto, ¿no? Antes llegaba a todo sitio donde yo quería.
¿no? Llegaba, no es lo que... no... No rápido, pero... Sí, depende de la circunstancia, pero ahora es... Pero tampoco no es tan imprescindible, ¿no? En la mente, claro, hay poco momento que me da oportunidad de reflexionar que el coche es imprescindible o no, ¿no? Y la mayoría de tiempo me genera un pensamiento que es imprescindible, ¿no? Que es imprescindible, sin este no puedo vivir. Es el problema. Claro. Eso es lo que causa depresión y ansiedad. Claro, muchas veces eso, ¿no? Entonces, y el coche es un ejemplo particular, pero hay un montón de cosas, ¿no? Hay un montón, ¿sabes? Por eso la renuncia es difícil. Rinpoche ha comentado que la charlatanería en sí no es mala para uno mismo, pero en las otras personas como que crea una saturación o crea... General, pues digo general, ¿no? Sí. Pero hay una charlatanería que la otra es saturando, entonces está claro, es dañina. Pero ¿y si la otra persona está encantadísima de que tú empieces a hablarle y hablarle y hablarle? Claro, pero bueno, eso es el malo, es para alterar a tu aire. Y muchas veces está claro, hablar por hablar y es difícil de que no meter la pata, ¿no? En caso, por ejemplo, 4 horas hablando, ¿no? Sí. Y lo otro también es cantadísimo, es difícil. Hay circunstancia que lo resbalamos y le causa malos sentimientos, generalmente. Pues, entre comillas, ¿no? Que Sí, 4 horas que habla, 5 horas habla, estará encantadísimo, qué alegría. Pero ahí la idea es que no es malo por lo que tú hagas, sino por lo que el otro, la circunstancia del otro. Es decir, que la charlatanía en sí no es mala si no afecta a la otra persona. Parece que he sacado yo esa conclusión. No. Yo tengo apuntado, la charlatanería en realidad no es mala en sí, pero crea en los demás una saturación de tus palabras. Está claro, a ti también, al otro también. Otro, porque sobre todo otro, pues es... hay una circunstancia, ¿no? Por eso digo, pues una circunstancia, tú tienes tiempo, otro tiene tiempo, también los dos les gusta hablar del tiempo. Entonces, la diría neutral. No pasa nada. No pasa nada, neutral, hablar y vale, pero tampoco no altera. Pero no por lo que hace, pero sí por lo que dejas de hacer. Podría ser perjudicial. No por lo que haces en sí, pero no por lo que dejas de hacer al charlatanar. Dejas de trabajar, De pues hablar estás hablando de y... cosas importantes. Eso es claro, Deja de lo que hablar de quiere otras cosas. estudiar, entonces ya causa daño, ¿no? Causa daño porque por eso el día que tú tienes mucha prisa, de repente te recibe una llamada, ¿no? Digamos, por tu fallo, lo coge el teléfono y el otro no para, ¿no? Porque te cuesta decir, te da apuro a decirle no, si tampoco no te apetece porque te quedan 10.000 cosas. El otro no para, te cuenta. Llega un momento, paga el teléfono al lado y tú haces. También, a veces nosotros también no hacemos de esa forma, ¿no? Al otro y el otro. Y debido a nuestro ego tampoco no nos permite el tono de la respuesta, ¿no? Y el otro te responde de una manera un poco brusco y ahora dice, ¿por qué me responde eso? Si yo he llamado para que alegrarle, ¿no? Y etcétera. Entonces eso también es dañino, ¿no? Pues normalmente la charlatanería de igual manera está como tomar, ¿cómo dice? Intoxicaciones, ¿no? Intoxicantes. Intoxicantes. Tóxico. Como tomar una copita de vino, por ejemplo, ¿no? Alcohol o pues licor, ¿no? Tomar licor en sí no es tan grave. La consecuencia que puede traer el licor es más grave que el licor, ¿no?
Licor es un líquido porque mientras no hace tanto daño, no te causa, pues con moderación, etc., no es tan dañino, pero lo que pasa está claro, la consecuencia, el charlatán es lo mismo, así. ¿Cómo puedo saber si soy sincera o no? Rinpoche. Claro, pues... Yo hago cosas, pero yo no me fijo de y claro, te cosas que entiendo, hago sí. habitualmente porque tenemos tantos engaños. Claro. Entonces, Por eso... yo digo, soy sincera porque antes ahora tú eres sincera, se ha hablado mucho, digo yo desconfío hasta cuando hago cosas que creo que están bien porque digo, bueno, yo no sé si lo hace lejos, yo no sé, lo hago, pero yo no sé Claro, si es claro. realmente sincero, ¿no? Sí, claro. De momento, si decimos la verdad y sincero, está difícil. Hay siempre, digamos, sinceridad o mentir, piensa una cosa y dice otra, es el miente, ¿no? Normalmente. Sí. No me Generalmente. refería yo por ahí, ¿no? Sí. Cuando yo hago una acción aparentemente generosa. Sí, claro. Yo nunca sé si soy sincera o no. Sí. Yo la hago, pero desconfío. Claro. Eso es bien. Puede Eso, ser que estamos tan condicionados que yo claro, creo te entiendo, sí. Por eso está claro, de momento estamos tan que condicionados. es difícil tener conciencia, por lo menos yo no la siento, ¿no? Claro. Por eso está claro, eso es práctica, digamos, la generosidad o cualquier labor que nos realizamos, es mejor trata de, ¿cómo se llama? Sin cambio, ¿cómo se llama? Esperar nada de cambio, ¿no? No esperas nada a cambio. Esperar nada de cambio, tú haces eso, entonces es sinceridad. Tiene bastante nivel de la sinceridad, ¿no? Si cuando espera algo del cambio, entonces ya ahí a veces inicia por falta de sinceridad, porque ya muchas veces cuestionamos, ¿no? Si lo hago eso, ¿qué me va a decir? ¿Qué es lo que me va a responder? Etcétera, ¿no? Generalmente. Por eso, para ser sincero y para evitar, digamos, pues, esos malos sentimientos, cualquier labor que realizar. Ahora lo que estamos cultivando, ¿no? A la hora de cultivar, no quiere decir que la tiene. Por eso se llama cultivar la mente de la bodhisattva. Cultivar quiere decir que está construyendo. Mientras construyendo, no la tiene casa. Casa tiene después la construcción. Todos los estados espirituales, ahora es el momento de construcción, no es el momento de tenerla, ¿no? Por eso de momento, claro, te entiendo, ¿no? Sincero, claro, estamos construyendo la sinceridad. Por eso para que no permita tener como ese tipo de sentimientos, ¿no? Así es. Bueno. Dime. Usted ha dicho que la palabra es la vibración de la mente, pero la mente también cabalga sobre el aire, ¿no? Aire, sí. Quiere decir que no solo se altera simplemente con que estemos con muchos pensamientos, con una mente muy También. alterada. Oh, sí. El pensamiento también, no solamente que habla, ¿no? Está claro, porque habla afecta, la unión del hablar y pensamiento altera, ¿no? Cuando ahí viene exceso, ¿no? Exceso, ¿no? Sí, excesos. Entonces, claro, sobre todo el pensamiento, ¿no? Es un charlatán mental, ¿no? Pensamiento es peor que como el charlar directamente. Charlar directamente lo que no está acumulando, sino expresando, ¿no? Sí, soltando, liberando. Entonces, si acumula muchos pensamientos, yo creo que altera más, incluso peor que hablarlo, ¿no? Sí, entonces hablar es peor. Sí, por eso charlatanes también dos charlatanes, ¿no? Verbal y mental. Mental yo creo que peor. Sí. Bueno, pero poquito a poco, ¿no? Sí. Te quería preguntar sobre el tema de la práctica de la crítica, ¿vale? No la práctica de crítica, sino como cuidar de la crítica, ¿no? O del hábito de criticar. Criticar, está claro, hábito de criticar es la motivación, ¿no? Por eso yo creo que criticar y opinar, ¿no? Voy a explicar, Sí. Yo es un problema que tengo, que yo critico mucho a terceras personas.
no por hacer daño, sino por desahogarme de la frustración que me produce, ¿no? Sí, de sí, la sí. relación con esas personas. Sí, sí. Entonces yo sé que estoy actuando mal Sí, sí. y yo me he propuesto, digo, no voy a criticar. Lo que pasa es que la crítica en ese caso te ayuda a desahogarte y si no criticas se te queda dentro y te dices, no puedo. Claro, claro, te entiendo. Entonces, claro, es difícil la práctica esa de, pues en mi caso particular, no criticar. Está claro, claro. Por eso cada vez da más importancia la atención plena, ¿no? Atención plena. La atención plena es evitar todo esto, ¿no? Pero bueno, pues si es necesario, ¿no? Según la práctica, según el... Pero generalmente, ¿no? La cuestión de estos, a veces está claro, por propio bienestar hay que fastidiar al otro también, ¿no? Pero claro, yo sé que estoy generando un karma negativo. Sí, sí, también fastidiar. Por eso es complejo, ¿no? Complejo. Pero bueno, eso es... tampoco no tenemos que, como dice... machacarnos o considerarnos tan negativo porque estamos en el... Es según la intención también, ¿no? A lo mejor su intención es solo liberarse de eso, expresarlo y no hacerle daño a la otra persona, porque está contando su vivencia simplemente. Sí, Claro. pero claro, Te tú está piensas, yo influenciando pienso un tercero. mal de la otra persona. Sí, sí, Estoy sí. pensando, mira qué mal ha hecho. Entonces, ese es el problema. Está claro, eso ya estamos diciendo, ¿no? No permitir pensar mal, Claro. desde ¿no? malos pensamientos. Eso es lo que no. Una vez que ha generado malos pensamientos, ya el malo ha generado, ¿no? Lo suelta o no suelta, lo ha generado. Es mejor olvidarte de este malo, ¿no? Normalmente. Por eso está claro, el Dharma, la función principal del Dharma es prevenir a los malos pensamientos, ¿no? Una vez que ya he tenido, bueno, pues lo siento, de esta manera me libero, bueno, pues tenemos que, como ¿cómo se llama? Un tratamiento, ¿no? Un tratamiento como quimioterapia, ¿no? Un tipo de quimioterapia es veneno, ¿no? Veneno, pero bueno, veneno hay que aceptarlo en este momento, si no, no hay otra forma, ¿no? Por eso la principal práctica del Dharma es prevenir a todos pues, malestar y malos, ¿no? Una vez que ya la tiene, entonces trata de reducir con un poquito de moderación. Tampoco, a veces ya llega un momento que ya nos exageramos, ¿no? A lo mejor puede tener la persona que tú criticas, puede tener 20 o 30% que tú lo criticas le corresponde, pero 90% no le corresponde tanto, porque no tenemos una mente economy. De momento no la tenemos. Siempre pasamos la aversión, el apego, ¿no? Es que no. Entonces, un poquito de moderación, vale. 10 minutos voy a contar y cuando llega el 10 minutos ya voy a callar. Por eso en una ocasión una amiga mía me dijo, ¿no? Uno de su familia le decía, te doy 10 minutos para contar. No, más de 10 minutos ya no me puede contar. Y si no, muchas veces nos enrollamos, ¿no? Okay, entonces eso es, como dice, arraigamos más a nuestros malos hábitos, cada vez más. Entonces, no. Y yo no entiendo lo de los méritos, lo de regocijarse, ¿no? Sí, Cuando los niveles, ¿no? Si tú te estás regocijando de alguien que está inferior tuya, ¿no? Se pone en el camino, ¿no? Sí. Porque adquiere tú más méritos, y a lo mejor esa persona la ha hecho completa, ¿no? Tú te regocijas mentalmente, pero esa persona a lo mejor ha hecho su buena acción mental, física y de palabra, ¿no? ¿Por qué te lleva tú el doble de mérito? Porque tal es el poder del regocijo, ¿no? El regocijo en sí es totalmente acompañado, relacionado con el sentimiento de alegría. Ese sentimiento de alegría. Entonces está claro, ese sentimiento de alegría acompañado con una buena fe, ¿no? Con una buena voluntad. Por eso en este caso está claro, porque tu nivel de
Todo eso es espirituales, ¿no? Estado espiritual, estado espiritual es salud, alegría, amor, bondad, compasión. Todo es más poderosa. Entonces es, ¿cómo dice? Más poderosa, por eso el propio poder tiene más, como dice, acumular más que el nivel que tiene, ¿no? Una persona, claro, es nivel avanzado, realiza un labor, se puede realizar mucho más que uno tiene menos, ¿no? Por ejemplo, un conductor que lleva mucho tiempo conduciendo y en media hora, ¿no?, puede correr 100 kilómetros, ¿no? Una persona, un novato que no tiene tantas habilidades a conducción, entonces, claro, en esta media hora no puede correr 100 kilómetros que haya corrido al otro que tiene. Por eso da el nivel que tiene. Sí. Por esta razón, del propio poder. Por eso a veces hay, por ejemplo, ¿no?, el poder del campo, ¿no? Poder del campo es por ejemplo, Buda es un campo de mérito muy especial. Entonces se dice, cuando uno se fija en una imagen de Buda con una mala intención, pero el karma de fijación a la imagen de Buda genera un karma positivo. No es el que es el poder de la persona, sino el poder del Buda. El Buda, su karma, sus méritos están dedicados. Uno que acerca con una maldad, incluso su cercanía le hace favor, porque es el poder, propio poder. De igual manera, el poder del regocijo, el regocijo es tan poderoso, por eso pues hace más. Bueno, pues ahora, hoy dejamos aquí, ¿no? Espera un momentito, hoy qué día es, día 15, ¿no? 15. ¿Hasta dónde hemos hecho? 79 lo hemos visto. 80, ¿no? Sí, el 80%. No, 80 al próximo. 80 no. El próximo. Entonces hoy no funcionó el internet, ¿no? No ha funcionado el servidor de Livestream. Ah. Pero eso sí lo he grabado. Esto sí, aquí está grabado. Bueno, pues ahora eso. Un ofrecimiento de mandala para agradecimiento para página 122. Esta tierra que nos sustenta, ungida de incienso y cubierta de flores, con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna, nos imagino como una tierra de Buda y los ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Guru Raya, Mandala, Kanya, Yataya. Pues ahora dedicación de mérito. Página 320. Todos los méritos que hemos acumulado, dedicamos pues, a nivel personalmente y a nivel de todos los seres. Por esta virtud puedo yo rápidamente alcanzar el estado búdico. Entonces dirigir a ser conscientes que existimos en este estado. Que la preciosa mente de la bodhisattva nazca en aquellos que todavía no han nacido. Que no degenere no sea nacido, sino que aumente indefinidamente. En el paraíso de las montañas nevadas, tú eres la fuente de bondad y felicidad. Poderoso Tenzin Gyatso Cheresi, por favor, permanece con nosotros hasta el descansar.
como hiciera Manjushri el omnisciente héroe, y así como Samantha, pueda yo aprender a seguir su ejemplo y predicar la raíces de virtud. Todos los budas de los tres tiempos ofrecen a la dedicación las grandes alabanzas. De este modo, mi virtud yo te dirijo como hiciera Samantha. 대발인지 저기 많이 붙여주냐 뭐 이게 붙여야 되는 건지 뭐 이런 쪽으로 근데 그래서 저기 이거 보셔서 왜냐면 luego cuando me echó contra atrás un día yo ok, muy bien, pues ahora después de Semana Santa, ¿no? Las enseñanzas de martes. Sí. Sí. Después de Semana Santa. Mañana sí, jueves sí. Vale, mañana y también.